Leíamos hace unos instantes la historia de una mujer piadosa llamada Ana. Una mujer que conocía y amaba al Señor. Esta mujer es antagónica de Rahab. Mientras Rahab era una mujer extranjera, una gentil, una mujer inmoral e idólatra, Ana era una mujer israelita, temerosa de Dios, tanto ella como su esposo Elcana. Ellos visitaban el santuario de Silo para ofrecer sacrificios a Jehová. Ana es presentada como la favorita de su marido. Elcana tenía 2 esposas, pero dice la Escritura que él amaba a Ana, la amaba más. Semejante a lo que era Sara para Abraham y Raquel para Jacob. Este hombre tenía 2 esposas. Elcana, la otra mujer se llamaba Penina. Y esta mujer se levantaba contra Ana y la afrentaba porque Ana era estéril, acusándola de no gozar del favor de Dios. Se consideraba para la época la esterilidad como un castigo divino, ya que no tener hijos era una de las peores cosas que le podía acontecer a una mujer. Lo contrario, la fecundidad era considerado como una bendición del cielo. En una de las visitas al santuario, Ana hace un voto al Señor. Este voto es que si el Señor le concede un hijo, ella lo consagraría para el servicio al santuario. Tal demanda es concebida y tiene un hijo. Este hijo es llamado Samuel. En el original proviene de la palabra Sha'al, que quiere decir pedir. Su nombre, Samuel, significa pedido a Dios. A grandes rasgos, esta es la historia de Ana. Sin embargo, hermanos, quiero llevarlos a considerar un aspecto de la vida de Ana, un aspecto que la caracterizó a ella. Y es que ella se describe a sí misma como una mujer atribulada de espíritu. En otras palabras, era una mujer con un gran dolor, con una gran angustia en el alma. Vemos que ella responde a las afrentas y pérdidas con llanto, con inapetencia y con ira o frustración. Dice la Biblia que ella no comía, que lloraba amargamente. Sí, mis hermanos, esta era Ana, una mujer que es enseñada por Dios a vivir en el dolor, una mujer que aprende bajo la gracia a orar fervientemente, a negarse a sí misma y a confiar en la plena soberanía de Dios. Dios es bueno y misericordioso, y Él obra en un alma incrédula para llevarla a la fe, como lo hizo con Rahab, pero también obra en almas regeneradas para llevarlas a la santificación, de modo tal que en el trato de los unos y los otros su nombre sea glorificado. Para que el Señor salva a un hombre, para que su nombre sea glorificado, para que el Señor santifica a la iglesia, para que su nombre sea glorificado. Así que quiero, hermanos, que en esta tarde veamos esa característica de esta mujer de Ana y aprendamos acerca de lo que pasó con Ana y lo que ella hizo en su vida. Así que permítame ir a un primer encabezado en esta tarde que lo he llamado Ana, una creyente con un espíritu atribulado. Ana, una creyente con un espíritu atribulado. Debemos decir que cuando hablamos de un espíritu atribulado, nos referimos a ese estado, condición o actitud interna del corazón
en la cual una persona manifiesta intranquilidad, desánimo, sensibilidad extrema, tristeza y falta de contentamiento con algún designio de Dios para él. Quiero aquí, en este punto, plantear la siguiente pregunta. ¿Puede un creyente tener un espíritu atribulado? ¿Puede un creyente estar en una condición atribulada, de tristeza, de profunda tristeza? No le estoy diciendo cuando viene una aflicción y nos ponemos tristes, pero ya mañana estamos tranquilos. Le estoy hablando que si un creyente puede estar en un estado de aflicción constante, o es estado particular solo a los no creyentes. Solamente los no creyentes pueden estar en un estado de intranquilidad. Debo decir que Ana era, como le dije, una creyente. Era una mujer que amaba a Dios, que ofrecía sacrificios a Dios junto con su esposo. No hay dudas de que Ana era una mujer que gozaba de fe salvadora. En el capítulo leído vemos su consagración y temor de Dios. Pero por un tiempo estuvo atribulada por un deseo insatisfecho. Ana deseaba con todas sus fuerzas darle el gozo a su esposo de concederle un hijo. Este anhelo insatisfecho hacía que Ana tuviera un corazón perturbado. Ana sufría, Ana lloraba, Ana no comía. Mis hermanos, nosotros podemos con facilidad ver estas acciones en algún hermano y juzgar de la siguiente manera. Podemos decir, al parecer el Señor no ha obrado en el corazón de esta persona. Solo un corazón falto de gracia podría reaccionar así frente a las providencias. Solamente alguien que no haya sido objeto de la gracia de Dios se comportará como se comporta esta persona, todo el tiempo triste, todo el tiempo llorando. Sin embargo, con Ana aprendemos que no es así. En un corazón lleno de gracia puede convivir, al menos por un tiempo, la perturbación de espíritu. Tampoco podemos deducir que una persona que se encuentra afligida es una persona que no goza del amor de Dios. Las circunstancias externas son malas demostraciones de la espiritualidad de una persona. No podemos dejarnos llevar por las condiciones externas de alguien para determinar si es creyente o no, de si está siendo disciplinado por Dios o no. Por ejemplo, si hubiésemos visto al rico y a Lázaro, ¿cómo hubiéramos juzgado? Tal vez el hombre rico ha prosperado en sus negocios, se ve bien alimentado, se ve saludable. Podemos deducir seguramente es porque el Señor está con él. Pero si vemos a Lázaro, un hombre miserable, un hombre enfermo, debemos decir no, Dios no está a su lado. Si Dios estuviera con él, no permitiría que permaneciera en semejante condición. Déjeme referirle aquí también el caso de Job. Si recuerdan, sus amigos pensaron que si la desgracia había visitado su casa, su riqueza, su salud, era porque él se había apartado de Dios, porque él albergaba alguna iniquidad en su seno. Job capítulo 11, versículo 4 al 6. Un amigo suyo le dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los decretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Este hombre estaba diciendo que Job
estaba siendo castigado por Dios por alguna iniquidad. Por supuesto, hermanos, esto es una verdad. El Señor no nos paga a nosotros como lo merecemos. Pero aquí este hombre estaba diciendo: tú, Job, debes arrepentirte, estás pecando en algo. Si no fuera así, tú no estuvieras en esa condición. El versículo 14, aquí está hablando, en este capítulo, el amigo Zofar, y mire lo que le dice en el versículo 14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Tienes alguna iniquidad, Job? Arrepiéntete, apártate de ella, porque si lo que estás pasando, o por lo que estás pasando, es porque Dios está en contra tuya. No podemos entonces suponer que aquel que vive feliz es porque Dios le ama, o quien goza de prosperidad es porque necesariamente Dios está agradado con su vida. Pero de la misma manera no podemos suponer que si un creyente está angustiado, dolorido, golpeado por alguna dura providencia, es porque Dios le ha abandonado, porque Dios no le ama, porque Dios le ha desechado. No, mis hermanos, por tanto las condiciones externas no son la última palabra para juzgar la verdadera condición espiritual de alguien. Por otro lado, cabe aclarar que no estoy diciendo que toda persona que sufre, que está quebrantada, es porque es un hijo de Dios. Los dolores no son prueba de ser hijo de Dios. El Salmo 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores vendrán ¿para quién? Para el impío. Los impíos también sufren, los impíos también se angustian, no solamente los hijos de Dios. Sufrir no es sinónimo de gracia, como no lo es tampoco gozar de felicidad. Lo que sí es cierto es que al Hijo de Dios se le muestran muchas misericordias en medio del dolor. Esa es una gran diferencia, porque la Biblia nos testifica que la tristeza del impío es para muerte. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amigo que me escuchas, todos, tanto impíos como creyentes, sufrimos, tenemos aflicción, es cierto. Pero la diferencia, mi amigo, es que los creyentes tenemos una esperanza. Los creyentes contamos con que Dios está a nuestro lado y nos ayuda a soportar la aflicción. Eso es una diferencia abismal. Piensa que aún cuando estás en aflicción, hay momentos en los cuales puedes tener un momento o un instante de alivio. Si estamos o una persona está en aflicción, puede ir a un centro comercial, distraer su mente y hallar tranquilidad por unos instantes. Pero piensa en algo, amigo, aquel que no está en Cristo, en el infierno no habrá ni un momento de tranquilidad. Ni un momento, ni un segundo de tranquilidad. Tienes que ir a Cristo, tienes que ir al Señor para que Él te ayude a soportar. Mira la diferencia, es que tenemos a Cristo, los creyentes tenemos una esperanza. La diferencia no es que no tengamos problemas, los tenemos. Tenemos angustia, un creyente puede estar atribulado, pero tiene a Cristo que le fortalece y le ayuda. La tristeza del creyente, que es para santificación y vida. Eso es así.
Entonces deseo que entiendan, mis hermanos, que es posible, no necesario, no indispensable, pero sí posible, que algunos creyentes convivan con una aflicción tan insoportable que sufren de un espíritu atribulado. Es verdad. Por supuesto, la voluntad del Señor no es que estemos en esa condición todo el tiempo, pero habrá momentos en que un creyente puede estar sufriendo una angustia terrible, y no por eso la gracia de Dios no está en él. Esto es un consuelo para aquellos que quizás Satanás le habla a su oído diciendo: tú no eres creyente. Si tú fueras creyente, no estarías en esa condición. No es posible que esto se dé. No es que la enseñanza en esta tarde sea buscar estar afligido para ser un buen creyente. No, esta no es la condición ideal de un hijo de Dios. Sin embargo, hay que reconocer que nosotros nos afligimos más de lo que Dios nos quiere afligir. Es como si nos gustara añadir más sufrimiento al que ya tenemos. El Señor nos atraviesa con una dura prueba y nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, nos tortura con pensamientos pesimistas, y es allí donde añadimos más dolor e incertidumbre a nuestra condición. Piense en esto, hermanos. Un cabeza de familia, un hombre es probado con una enfermedad. Esta enfermedad le incapacita para trabajar por un tiempo. Este hombre entonces se preocupa excesivamente, y por su preocupación excesiva se torna duro, se torna amargado, se niega a comer, se enoja con su esposa, se enoja con sus hijos, les habla con palabras ásperas. Entonces, hermanos, su aflicción, la aflicción que ya tenía, este hombre le añade pecado a esa aflicción. Y por añadirle pecado a esa aflicción, pues le va a añadir más aflicción. Dios quería probarlo en un asunto, en la enfermedad. Pero ¿qué hizo este hombre? Le añadió más aflicción. Y así nos pasa a nosotros. Dios quiere probarnos en un asunto, pero por nuestra falta de fe, por nuestra confianza en Él, por nuestra incredulidad, lo que hacemos es que le añadimos más aflicción a lo que Dios quiere. Recuerde que la Biblia dice que Él no nos permite cargar algo que no podamos cargar. Por esta razón digo que la aflicción no es necesaria, pero el Señor nos manda a regocijarnos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aún entendiendo estas cosas, podemos declarar que un creyente puede ser invadido por un espíritu atribulado. Por tanto, hermano, cuidémonos de juzgar a nuestros hermanos que sufren. Cuidémonos de poner injustamente bajo el disgusto de Dios a quienes sufren, como si el dolor fuera siempre sinónimo de castigo. Podemos concluir que Ana tenía piedad a pesar de su tristeza. Era una creyente con un espíritu atribulado. No estaba atribulada a causa de ausencia de gracia. Su tribulación no era la tristeza que viene por un alma no perdonada. Esta mujer era una mujer creyente. Estaba atribulada, pero Dios estaba con ella. Quiero que veamos entonces un segundo encabezado, que lo he titulado Ana, una creyente con un espíritu atribulado, pero no con un espíritu resentido. Ana, una creyente con un espíritu atribulado, pero no con un espíritu resentido. Déjeme proponer aquí también una pregunta. ¿Puede un creyente que tiene un espíritu atribulado y que es maltratado por otros desarrollar un carácter dulce y apacible? ¿Puede un creyente
aunque esté atribulado, angustiado, tener un espíritu apacible, un carácter dulce? Déjeme mostrarle por la escritura que sí. Aunque Ana sobrellevaba una carga aflictiva a causa de su imposibilidad de dar hijos, esto no la hacía una mujer resentida o amargada. Por el contrario, Ana luce cautivadora y de gran valor para su esposo. ¿Por qué podemos asegurar esto? Pues vemos que su esposo le prodigaba un amor especial. Él no la rechazó por la falta de hijos, sino que la prefería y le tenía consideración. Si usted lee la escritura, dice que Elcana la amaba a pesar de que ella no le había dado hijos. Ana, a pesar de estar atribulada, era una mujer dulce. Era una mujer que amaba a su esposo, pero que era una mujer que era tranquila, apacible. Lejos de ser despreciada por su esposo, como era la costumbre de la época, éste la acogió y le manifestó que la amaba, aun si no le daba hijos, que la amaba más que a los hijos que pudiera darle. Elcana se interesó sinceramente por Ana, porque ella era especial. Su aflicción no la llevó a la amargura con sus semejantes. Al leer textos podemos ver que Ana era agradable, era deleitable para su marido, era dulce en el trato con sus semejantes. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4 dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida, una mejor parte. ¿Por qué? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Versículo 8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Si usted nota, Elcana estaba interesado por ella. Esta mujer no le había dado hijos, la otra sí, Penina sí le ha dado hijos, pero vemos la preocupación de Elcana por su esposa, por aquella mujer que amaba. Y yo pregunto, ¿cuán difícil es para un esposo amar a una mujer rencillosa, a una mujer quejumbrosa, a una mujer que no coopera? Pero Ana no era aquella mujer. A pesar de tener un espíritu afligido, vemos cómo su esposo la amaba. Esto es importante, hermano, ya que las aflicciones han sido las excusas para que muchos creyentes se vuelvan amargados y apesadumbrados. Son los más doloridos del mundo. Son los reyes del dolor. Nadie sufre como ellos. Sus aflicciones son superiores a las de cualquier mortal. Siempre quejándose de sus penas. Si alguien se atreve a contar sus penas, ellos les callan siempre argumentando que las suyas son más grandes que las que puede sufrir cualquier otro. De sus bocas nunca salen palabras de esperanza o consuelo. Mi hermano y hermana, si usted es uno de estos que tiene un espíritu atribulado, suplíquele al Señor, pídale que le dé la gracia para ser un hombre, una mujer dulce, pacífico, aun cuando tenga un corazón triste. ¿A qué me refiero, hermanos? Que en ocasiones hay pruebas que solo yo debo cargar. Aunque otros muchas veces me pueden escuchar, aconsejar y animar, en otras ocasiones las luchas se viven solo, en compañía únicamente del Señor.
No podemos esperar que todos a nuestro alrededor estén tan afligidos como nosotros, ni resentirnos porque ríen y disfrutan aún cuando nosotros estamos tan tristes. En este caso podríamos decir, como en el caso del ayuno, lava tu rostro y úngelo, y unge tu cabeza para no mostrar a los hombres que ayunas. De la misma manera, ungamos nuestros rostros para que los demás no vean siempre que estamos afligidos. El que está afligido y no es dulce, se amarga porque los demás están alegres. No significa que porque estemos afligidos los demás tengan que estarlo. No. Es una lucha que tenemos que tener nosotros. Dios quiere tratar con nosotros. Es bueno que estén allí los hermanos, pero debemos luchar solo nosotros en ese momento. Ana era una mujer apacible. La historia nos dice que Penina, esposa del Elcana, que le había dado hijos, la ofendía hasta hacerla enojar y entristecer. Quizás Ana podía contestar a estas ofensas. Pudo haberse quejado con su esposo. Piense, Ana era la favorita de su esposo. Ana hubiera podido ir a decirle a Elcana, mira cómo me está tratando, sácala de aquí. Si tú me amas tanto como dices, pues sácala. Se hubiera puesto a pelear con Penina, pero, hermanos, la Biblia no nos dice eso. Primera de Samuel 1, versículo 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. La irritaba, la hacía enojar, pero nunca leemos que Ana se iba en contra de Penina, ni utilizó ese favoritismo para irse en contra de esta mujer. Podemos observar entonces la mansedumbre de esta mujer, no solamente con su rival, también podemos observar la mansedumbre cuando el sacerdote Elí la juzga injustamente, acusándola de ser una mujer ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, mira lo que le respondió Ana: pero no me juzgue así. ¿Cómo se le ocurre? Yo me voy de esta iglesia, mejor dicho, aquí lo juzgan a uno mal, yo me voy. ¿Cómo contestó esta mujer, hermanos? No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta mujer pacientemente le explica a Elí lo que estaba pasando. Era una mujer dulce, era una mujer apacible, pero era una mujer atribulada. ¿Puede entonces un creyente que está afligido, que está entristecido, tener un espíritu apacible y dulce? Por supuesto que sí, bajo la gracia del Señor. Ana responde de una manera suave. Ella no defiende con aspereza su posición. No, ella humildemente responde: no, Señor mío. Ella soportó la reprensión sin resentimiento ni enojo. Con dulzura explica al sacerdote su dolor. Esa acción fue contraria a la que usualmente encontramos cuando las personas sufren un dolor intenso. Responden siempre con enojo y aspereza a cualquier exhortación, sea justa o injusta. Muchas otras son tajantes y bruscas. Se excusan en su dolor para reaccionar con amargura. Pero es algo muy dulce y virtuoso cuando vemos a personas que sufren y las vemos reaccionar llenas de amor y paciencia. En esto nos damos cuenta que son personas que están llevando su dolor con la gracia de Dios y son estanques de aguas dulces y no manantiales de aguas amargas o cisternas secas.
Esto lo vemos a plenitud, hermanos, en nuestro amado Señor Jesucristo, quien como Cristo, para aprender a sufrir en piedad. Qué maravilloso ejemplo de mansedumbre y benignidad. El Dios hecho hombre fue afrentado, humillado y torturado, y no pidió venganza para sus enemigos. No tomó represalias, sino que respondió con un clamor al cielo, pidiendo misericordia para ellos. Lucas capítulo 23, versículo 34, el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús hubiera podido exterminarlos en ese momento, pero su respuesta fue una respuesta dulce, apacible. Esa es la respuesta que todos los hijos de Dios debemos tener cuando sufrimos, cuando somos afrentados. Qué mayor ejemplo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El hombre natural no sabe nada de esto. Él desconoce el amor y la misericordia hacia su prójimo, pero Cristo capacita a su pueblo para que pueda soportar el vituperio, compadecerse de sus maltratadores y buscar consuelo en Él. Cristo nos capacita, hermanos, para poder ser apacibles aún en medio del dolor más grande que tengamos. Déjeme darle un tercer enunciado que lo he titulado: Ana, una creyente con un espíritu atribulado, pero no con un espíritu resentido, que aprendió a vivir su dolor en Dios. Título largo, pero ahí lo tenemos. Ana, una creyente con un espíritu atribulado, pero no con un espíritu resentido, que aprendió a vivir su dolor en Dios. Como en los otros dos puntos, quiero también formular aquí una pregunta. ¿De qué manera se debe vivir cuando se tiene un espíritu atribulado? La Biblia nos enseña de qué manera debemos vivir cuando como creyentes sufrimos, tenemos dolor. Por supuesto que sí. La tribulación tiene siempre un propósito de vida y crecimiento en el creyente. Hemos aprendido que los dolores de la vida son una escuela para aprender paciencia, dependencia y abnegación. Lo podemos ver entonces en el caso de Ana. Esta mujer de corazón sufriente aprendió que existe un lugar perfecto para ir en momentos de padecimiento. Un lugar de reposo para el creyente en medio de su dolor. Ese lugar, hermanos, es la presencia de Dios, es la oración intensa delante de Dios. Observe el versículo 9 y 10. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, Ana, con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Para Ana no fue suficiente el consuelo de su esposo. Si usted lee allí, cuando el Cana le dice: no, porque lloras, porque está afligido tu corazón, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Dice la Biblia que ella se levantó, comió. Ella recibió aliento de aquel hombre que la amaba. Ella amaba a su esposo, recibió aliento, pero para ella no fue suficiente eso. Ella fue mucho más allá, Ana fue mucho más allá. Ella estaba en gran angustia, de tal manera que perdió el apetito. Ella no comía ni bebía. Su esposo trata de animarla, mostrándole que Dios había sido misericordioso con ella al darle un esposo entregado y amante hacia ella. Ella acepta la voz de su esposo,
se levanta, ella come, pero ella va más allá. Ella fue al lugar de la oración y allí derramó su amargura de alma. Esto lo vemos claro en Santiago capítulo 5, versículo 13. El apóstol Santiago nos está diciendo, o le está diciendo a los creyentes, qué debemos hacer cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, pero también nos dice qué debemos hacer cuando estamos afligidos. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué debe hacer entonces un creyente cuando está alegre según Santiago? Cante alegre, regocíjese, gócese. Salmo 149:5, regocíjese los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Qué debemos hacer cuando estamos alegres? Cantar, gozarnos. ¿Y qué debemos hacer los creyentes en medio de la aflicción? Con mucho respeto lo digo, buscar un especialista, hacer terapias de relajación y respiración, buscar un consejero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol inspirado por Dios? ¿Qué debe hacer un creyente en medio de la aflicción? Orar. Orar, hermanos. Debemos orar. El tiempo de prueba es tiempo de la oración. El hombre o mujer atribulada debe orar, pero no una oración liviana o fría, ni siquiera un tiempo de oración rutinaria y sencilla, sino es tiempo de orar con fervor, con intensidad y con urgencia. ¿De qué manera estaba orando Ana? Dice la Biblia que oró largamente. Pero la Biblia dice que ella con amargura de alma oró. Debemos no solamente hacer oraciones pequeñas, debemos hacer oraciones derramando nuestro corazón delante de Dios para recibir sus consuelos. Muchos dicen que no oran justamente por la intensidad de sus cargas. Es que estoy tan afligido que no puedo orar. Estoy tan cargado que no puedo orar. Pero ahí claramente Ana dice, con amargura de alma ella oró. Tenía su corazón amargado y sin embargo ella sabía que tenía que orar, debería orar. Oró largamente, derramó su alma delante del Señor. Decir que por la intensidad de nuestras cargas no podemos orar es tan necio como decir, estoy tan enfermo que no puedo ir al médico. Estoy tan adolorido que no puedo tomar medicina. Es necio. Estamos afligidos, muy afligidos. ¿Qué debemos hacer? Orar, ir a la presencia del Señor. Spurgeon dijo lo siguiente: si viéramos nuestra tristeza como un llamado divino a la oración, como la nube que trae una lluvia de súplicas, entonces nuestros problemas serían caballos sobre los cuales nos montaríamos para que nos llevaran a Dios. Si entendiéramos que las aflicciones de nuestro corazón, Dios las utiliza para que oremos, para que nos acerquemos a Él, entonces nos montaríamos en esos problemas para que nos llevaran directamente a Dios. Dios es el que puede darnos consuelo. Y Ana lo entendió y por eso ella se levanta. Inmediatamente fue al templo a orar. Entonces, ¿cómo aprendió Ana a vivir su dolor? En oración, orando, pidiéndole al Señor. Hermanos, se nos ha enseñado que cuando lleguemos a los cultos los domingos, tengamos ese tiempo de oración. Meditando en esto, yo decía, ni siquiera
con las aflicciones más terribles que Dios puede darnos, vamos a la oración a Dios. Somos tan insensibles que ni siquiera Dios afligiéndonos tenemos ese tiempo para adorar, tenemos ese tiempo para buscar a Dios. 10, 15, 20 minutos no lo hacemos, pero nos vivimos quejando. Para eso sí tenemos tiempo, pero debemos orar. Ana aprendió a orar fervientemente, pero también, hermanos, aprendió lo que es la abnegación. La oración que hizo Ana fue una oración de abnegación. Es la oración de aquel que se reconoce a sí mismo como nada, como merecedor de nada. El deseo más grande del alma de Ana era un hijo, pero no para verlo crecer a su lado, no para que le llenara repetidas o para que le diera repetidas alegrías. Su deseo era tener un hijo, tener una bendición para ofrecérsela al Señor sin egoísmo. Dios la llevó para que su deseo no fuera para su vindicación. Ella no quería un hijo para demostrarle a su rival que ella también podía tener hijos, ni para quedarse con el amor de su esposo. Ay, si yo le doy un hijo, pues si me ama así, ¿cómo será si le doy un hijo? Ahora sí, Pinina, espere, verá. Espere que ahí va a llegar mi día. No, la oración de Ana, cuando ella hace el voto, le dice: Señor, si tú te acordaras de mí, si tú me dieras un hijo, yo te lo entregaría a ti. Ella quería una bendición de parte de Dios, no para ella, sino para dársela a Dios. Esto es negarse a sí mismo. Primera de Samuel 1:11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Para qué quería un hijo Ana? ¿Para ella misma? ¿Para calmar su dolor? ¿Para calmar su angustia? No, para servir a Dios. Observe la oración de Ana. Si mirare la aflicción de tu sierva. 3 veces se reconoce como la esclava del Señor, como una mujer indigna, inmerecedora de cualquier bien. No solo en su petición vemos su abnegación, sino también, hermanos, en su acción de gracias. Si usted mira Primera de Samuel, capítulo 2, donde encontramos la acción de gracias de Ana después de dejar a Samuel en el templo, ella comienza diciendo y reconociendo: mi corazón, Primera de Samuel capítulo 2 versículo 1, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Samuel, aquel hijo que me diste, aquel deseo que tenía mi corazón. ¿En quién se regocijaba Ana? En Jehová. Mi poder se exalta ¿en dónde? En Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Si usted nota, hermanos, ella no dice: Señor, te doy gracias porque por fin me diste un hijo. Por fin me diste a este pequeñín. Por fin lo tengo. No. ¿Cuál era su alegría? ¿Cuál era su gozo? ¿Cuál era su esperanza? No ese niño. Aunque quería tenerlo, su esperanza era Dios. Su salvación era Dios. Ella amaba a Dios. Quería la bendición, sí. Quería tener o sentir el deseo o la satisfacción de tener un hijo, sí. ¿Pero para qué? Para Dios, no para ella misma. Nunca pensó en ella misma. Siempre pensó en adorar y glorificar a Dios. ¿Cómo oramos nosotros? Le pedimos a Dios: Dios, contéstame y quítame esta aflicción para ya dejar de sentirme así.
para que los hermanos vean que sí puedo continuar. Convierte a mi hijo para que los hermanos vean cómo es que me esfuerzo. ¿O para qué estamos pidiéndole al Señor que quite nuestra aflicción? ¿Para qué le estamos pidiendo al Señor que nos bendiga? ¿Para su gloria o para nuestra gloria? Ana fue una mujer que aprendió a orar, pero a hacer oraciones anegadas. Por último, Ana aprendió también a confiar y a esperar en el Señor totalmente en su voluntad. Versículo 17 del capítulo 1. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué hizo? Y comió y no estuvo más triste. En estos versículos encontramos que el sacerdote Elí le dice que vuelva a su casa en paz y le declara su deseo de que Dios le conceda la petición de su corazón. Ana seca las lágrimas de su rostro, se aleja del lugar de oración con un ánimo renovado, con un sincero contentamiento en el alma, con un espíritu reavivado. Ella sale tranquila y confiada en haber sido escuchada por el Rey soberano. Ella salió con ese corazón renovado, no porque el sacerdote Elí le había dicho o le hubiera dicho: Ana, te tengo una noticia. Dios me ha dicho que te va a dar un hijo. No. A ella no se le promete que tendría un hijo. Elí le dijo: que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Dios conoce tu aflicción. Que Dios quiera tener favor sobre ti. Y Ana recobra fuerzas. Ana descansa en la soberanía de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros después de orar y derramar nuestro corazón delante de Dios? Si no es esperar en que Él haga su plena y perfecta voluntad. Eso debe traer gozo, alegría a nuestro corazón. Ella desde ese día dejó de ser una mujer con un espíritu atribulado. Ella sabía que estaba bajo las alas del Todopoderoso y por eso ya no había temor. El Señor haría su voluntad y Ana se regocijaría en eso. Señor, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. Si me lo das, bien. Si no me lo das, bien. ¿Por qué? Porque ella entendió que Dios respondería a esa oración como Él quería responder. Hermanos, nosotros queremos que Dios responda como queremos nosotros. Dios responde como Él quiere responder y en eso debemos gozarnos. Ana entendía que el mayor privilegio que ella podía tener era que Dios, el Dios santo, el Dios inmensamente santo, la escuchara y le respondiera. Y ella entendió y confió y tuvo fe que así sería. Dios respondería. Eso le trajo consuelo. Salmo 46. En el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. El Salmo 46 lo escribe un alma que, aunque está atribulada, conoce la grandeza del Dios, que es su refugio y su baluarte. Oh, qué alma adolorida tenía el salmista. Pero dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Estar quietos es decir, no murmurar contra Dios, es depender totalmente de Dios, lo que Dios quiera hacer. Hermanos, Ana comprendió esto. Ana, aún en medio del dolor, entendió que Dios era un Dios soberano. Si usted tiene la oportunidad, y sé que la tiene, lea el 1 de Samuel, capítulo 2. Ese es el canto de Ana. Allí usted mirará la teología que tenía esta mujer. Ella conocía quién era Dios, descansaba en la soberanía de Dios. Así que, hermanos, un alma atribulada, angustiada,
que tiene la gracia del Señor debería expresar lo que el Salmo 46 dice desde el versículo 1 al versículo 8. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos, iglesia, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Debemos creer esto, hermanos. En medio de la aflicción debemos ir a Él en oración. Debemos negarnos a nosotros mismos, pero debemos confiar en la plena y perfecta soberanía de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos hacerlo. Oremos.